El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas. Sean bienvenidos una vez más a El Baúl de Pesqueira. Los saluda Ana García Vega. Esta semana dedicaremos nuestro programa a la historia de los métodos anticonceptivos. Para comenzar, Daniel Montaño nos hablará sobre los antecedentes de los métodos anticonceptivos. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes, lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. Los primeros preservativos estaban elaborados de tripas u otros órganos de animales atados en sus extremos para retener el semen en su interior. Se conoce que desde hace 1000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto se utilizaban fundas para cubrir el pene, pero no hay certeza sobre su uso, si eran o no utilizados para el acto sexual, o como una simple protección contra la picadura de insectos. También, en plano de la leyenda, se cuenta que el rey Minos hace referencia al uso de pulmones de pescado o vejigas de cabra como accesorios adecuados para contener el semen durante la eyaculación. En la cultura oriental, los primeros sucedáneos del condón fueron el papel de arroz o papel encerado, usados como protección para evitar infecciones o embarazos no deseados. También se consideraba el uso de caparazones de tortuga como condones. Habría un método anticonceptivo inventado por los Diuca de Surinam, que por sus características sería muy parecido al preservativo femenino actual. Consistía en la introducción de la vaina de una semilla de 12 centímetros de profundidad en la vagina de la mujer antes de la penetración, de forma tal que el semen quede retenido ahí, ya que el hombre introducía su miembro en la vaina de la semilla, sin tener contacto directo con la vagina. En el siglo XVIII, el famoso mujeriego Casanova usaba condones de lino. En 1843 se empezaron a fabricar condones de goma en forma masiva, después de Charles Goodyear patentara la vulcanización del caucho que había inventado 5 años antes. En el caso de las mujeres se dio el uso de las esponjas. Fue el método utilizado más comúnmente para bloquear y absorber el semen. La referencia más antigua del uso de las esponjas como método anticonceptivo se encuentra en el Talmud. El Talmud recomendaba utilizar una esponja bañada en vinagre si la mujer era demasiado joven para sobrevivir a un embarazo. La mujer estaba embarazada, se creía que el semen podría causar un aborto natural, y también si la mujer estaba amamantando a un hijo e iba a tener que destatarlo prematuramente. En el antiguo Egipto existía la costumbre de enterrar a los muertos con recetas de métodos de barrera para evitar embarazos no planificados en la otra vida. Hacia el año 1550, para evitar embarazos, las mujeres egipcias usaban tampones hechos con hilos de algodón bañados en jugo fermentado de la planta de acacia. Por el siglo XVII, los franceses usaban una esponja bañada en brandy para debilitar a los espermatozoides. A principios del siglo XX, Maria Stopes, británica que abogaba por la planificación familiar, les recetó esponjas humedecidas con aceite de oliva a 2.000 de sus pacientes indigentes, lo cual no registró ningún embarazo no planificado en las visitas de seguimiento. En 1983 se introdujo al mercado norteamericano una esponja anticonceptiva y pasó a ser rápidamente uno de los métodos de barrera de venta libre más populares. La esponja Today estaba diseñada para bloquear más que absorber el semen. Además, contenía un espermicida que inmovilizaba a los espermatozoides. Para el Baúl de Pesqueira, Daniel Montaño. Continuamos con la historia del diafragma de parte de mi colaboración con Ailín Hernández. El diafragma. Los locos años 20 vieron surgir a una mujer de cabello y vestidos cortos, que se liberó del corset y entró al mercado laboral. Sus fuentes de ingreso le permitieron participar en la floreciente economía consumista, la cual frecuentemente fluía de la noche al son del jazz o bailando el charleston. Esta emancipación le dio una mayor capacidad de decisión y de control sobre su cuerpo, el cual para esta época se encontraba cubierto por prendas rectas y holgadas que brindaban una mayor libertad de movimiento, en contraste con los vestidos eduardinos y de la Belle Époque, los cuales restringían su cuerpo y dictaban su figura.
Es en este contexto cuando el diafragma crece en popularidad y se convirtió en un artefacto fácil de conseguir en la farmacia. No obstante, esto fue el resultado de un largo proceso de aceptación social del carácter placentero y no solo reproductivo de las relaciones sexuales. Lo anterior se hace evidente en la publicación en 1918 de Married Love de la escritora británica Mary Stopes. Este libro es el primer intento de hablar a las mujeres de los aspectos físicos del matrimonio. Stopes proponía que el sexo debía ser no solo discutido en pareja, sino también disfrutado tanto por hombres como mujeres. La obra de Mary Stopes fue traducida a más de 12 idiomas y para 1921 alcanzó las 100.000 copias vendidas. Sin embargo, las mujeres demandaron una instrucción más específica y práctica en torno al tema. Así que meses después, Stopes publicó Wise Parenthood. Este libro describió una serie de opciones de control natal como el condón de caucho, el coito interrumpido y el método del ritmo, pero su mayor recomendación era el uso del diafragma. Para la década de los 20, Stopes logró la apertura de la primera clínica británica de planeación familiar, la cual tuvo como principal objetivo llegar a la clase trabajadora. Esta clínica ofrecía consejos sobre control natal y un servicio de envío a domicilio del diafragma. Para el caso norteamericano, el diafragma iba en contra de las normas morales impuestas por el poder, pero la sociedad demandaba el derecho al control natal. Una clara expresión de esto son las leyes de Comstock, las cuales dictaban la supresión de la importación y circulación de literatura obscena y artículos de uso inmoral. Esto incluía cartas personales que aludían a contenido sexual, abortivos y anticonceptivos. En ese contexto, el diafragma llegaba a las manos de la población solamente mediante el contrabando de mercancías. Posteriormente se logró su importación bajo la clasificación de artículos de higiene femenino y así se eludían las leyes, puesto que normalmente el diafragma entraba en la categoría del artículo pornográfico. Durante este periodo, el diafragma se convirtió en un símbolo de activismo, cuando Margaret Sanger fue arrestada en 1916 por informar a las mujeres sobre este método. Esto no la detuvo. Margaret instruyó a las mujeres de la prisión sobre el uso del diafragma. Posteriormente, Margaret luchó porque el diafragma fuese distribuido en clínicas y consultorios médicos para que estuvieran al alcance de las mujeres pobres. La importancia del diafragma radica en el hecho de que daba a las mujeres control sobre su cuerpo y la capacidad de decidir el número de hijos que deseaba tener. También es importante destacar que la entrada del diafragma en la vida matrimonial derivó en la aceptación de las relaciones sexuales, no solo con fines reproductivos, sino también recreativos. Para el Baúl de Pesqueira, Aileen Hernández, en colaboración con Ana García Vega. Ahora, Perla Valdés nos hablará sobre la píldora anticonceptiva. Historia de la píldora anticonceptiva. Son contados los descubrimientos farmacológicos que han cambiado tan definitivamente a la sociedad, en especial dentro de sus aspectos más personales. La sexualidad y la reproducción humana no pueden verse como algo menos que temas delicados para la gran mayoría, no solo entre la gente común, sino también en el interior de los influyentes círculos de comunidades científicas, religiosas y políticas. Más significativo aún, este suceso marcó un antes y un después para las mujeres y el ejercicio de sus derechos sexuales. Desde las primeras civilizaciones se han utilizado diferentes métodos para prevenir embarazos, aunque algunos no tan efectivos. Es a partir de 1790 que Jenny Bentham y Mary Wollstonecraft inician un movimiento por la igualdad de las mujeres en el que se abogaba a favor de su independencia, pero ahora también en el plano de la reproducción sexual. Sin embargo, casi 100 años después es aún un tema tabú. Anthony Comstock crea la New York Society for the Suppression of Vice, y en Estados Unidos se aprueba la ley que prohibía investigar sobre la anticoncepción. A la par, varias mujeres en el mundo se dedicaban a la tarea contraria, promoviendo la planificación familiar y la libertad de ideas. El descubrimiento de la etapa de luteinización, que es próximo a la ovulación, fue descrito en 1896 por el alemán Robert Heinrich Johannes. El proceso consiste en la maduración y descarga del óvulo ya inutilizable, liberando así la hormona luteinizante. Se trató del primer avance para las investigaciones sobre los ciclos de ovulación, así como un acercamiento a los futuros métodos anticonceptivos basados en el manejo hormonal. Por la misma época, el histólogo Louis August Prenant
y el embriólogo Gustav Born plantean que la presencia del cuerpo lúteo inhibía la ovulación. En 1928, George Washington Corner y William Myron Allen, de la Universidad de Rochester, obtuvieron extractos crudos de cuerpo lúteo y su principio activo, que Corner denominó progestina. El nombre de progesterona aparece en la Segunda Conferencia Internacional sobre Estandarización de Hormonas Sexuales, en el año de 1935. Es entonces que Allen y Corner presentan el nombre progestina. Una hipótesis sobre la inhibición del óvulo a causa de la progesterona había sido propuesta por A.S. Parkes en 1929. Makepeace, en 1937, demostró el efecto inhibitorio en animales, tal como lo hicieron otros investigadores durante los años venideros. Pero no es sino hasta 1953 que se publica el primer estudio formal que comprobaba la hipótesis. Este fue producto de Gregory Woodwin Pincus y Min Chue Chang. En 1927 y 1935, Russell Marker, un profesor de química del Instituto Rockefeller, estudió la posibilidad de obtener progesterona de los cerdos. Casi a la par, descubre el Trillium mexicano, una planta también conocida como cabeza de negro, que era utilizada para el dolor menstrual, los síntomas de la menopausia y la prevención de abortos. Todo esto gracias a su contenido del esteroide llamado sapogenina diosgenina. En 1942 viaja a México para recolectar 10 toneladas de raíces de la planta y consigue degradar la sapogenina a progesterona. 5 años después, Marker publica su estudio y crea, junto a Emerick Somlo y Frederick Leham, la empresa mexicana Syntex S.A. Entre sus primeros trabajadores estaba el húngaro-mexicano George Rosenkrantz y el mexicano Luis Ernesto Miramontes, además del austriaco Karl de Harsy, quienes en conjunto lograron la síntesis de la progesterona. Entre sus comentarios posteriores, de Harsy afirma que no había planteado un control de la natalidad como posible resultado del estudio. Especialmente, habla para aquellos que lo denominan como padre de la píldora. Abro cita. No, en nuestros sueños más salvajes no lo imaginamos. No soy el inventor de la píldora anticonceptiva. El inventor fue Gregory Pincus, a quien conocí y me distinguió con su amistad. Soy el descubridor del compuesto químico que la originó. Algunos dicen que somos los padres de la píldora, no los inventores. Cierro cita. En 1958, Gregory Pincus ya usaba los esteroides en 6,000 mujeres puertorriqueñas y haitianas. Posteriormente, decide probarlos en 10,000 voluntarias de Los Ángeles. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, tardó una década en aprobar la comercialización de la píldora como anticonceptivo. Esto ocurrió el 9 de mayo de 1960. En 1970, más de 10 millones de mujeres en Estados Unidos utilizaban la píldora. Para los años 80, el número había crecido a 30 millones y en el 90 a más de 60 millones. A pesar de que la píldora se enfrentó a la crítica de numerosos grupos religiosos y además de provocar la condena moral para cientos de personas, las investigaciones y las ventas no pararon su camino. Hoy en día, podemos considerar que el descubrimiento de la píldora anticonceptiva es uno de los avances científicos más revolucionarios de los últimos años. Según varios autores, se trata de una de las mejores y más seguras alternativas de anticoncepción, y su eficacia ronda el 95 y el 99.9%. Para el baúl de Pesqueira, Perla Valdés. Jorge Lares presentará la historia del condón de látex. Desde la antigüedad, diversas culturas crearon su propia versión de este anticonceptivo, siendo el condón de caucho el antecedente más cercano. Es hasta la década de los 30 cuando se comenzó a cambiar la materia de elaboración. Se pasó del látex natural, obtenido de la Hebeas brasiliensis, al sintético obtenido a partir de derivados del petróleo, con lo que surgió el condón de látex que conocemos hasta la fecha. Se dice que fue Alfred Troyan, un trabajador de una empresa estadounidense llamada Akron,
quien tuvo la idea de sumergir su pene en un barril de goma líquida y descubrió que se le formó alrededor de su miembro una especie de funda. En la década de los años 30, en Estados Unidos, se empezaron a popularizar los condones de látex, pero, cito, los médicos podían recetar, entre comillas, el uso de condones a los hombres para que se protegieran de la sífilis y la gonorrea si tenían relaciones sexuales prenupciales o extramaritales. Sin embargo, los hombres no podían obtener condones para proteger a sus esposas de embarazos no planificados. Fin de la cita. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde el gobierno y ciertos grupos conservadores prohibieron su uso entre los soldados estadounidenses, en la Segunda se vio una clara preocupación por parte del gobierno y trató de hacer su uso más extensivo. Este cometido se logró después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo su caída en la década de los 60. Pero, ¿qué fue lo que hizo que el condón estuviera a punto de dejar de fabricarse? En 1928, el doctor Alexander Fleming estudiaba las bacterias llamadas estafilococos dorados. Después de haber dejado olvidada una muestra por 3 semanas, se dio cuenta de que en ella creció un hongo que inhibía el crecimiento de las bacterias. Y fue por esta casualidad que descubrió un nuevo medicamento que lo llevaría a ganarse el Premio Nobel de Medicina en 1945, la penicilina. Este medicamento abrió toda una nueva era en los tratamientos, industrias y empresas de la medicina, la llamada era de los antibióticos. Para los años 50, el uso de la penicilina fue popularizado entre la población. Este antibiótico se empezó a utilizar para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. Contraer alguna de estas enfermedades ya no era tan grave como algunos años atrás, por lo que Andrew Francis manifiesta, cito, las evidencias indican claramente que el uso generalizado de la penicilina, que conllevó una rápida disminución de la sífilis durante la década de 1950, fue lo que inició la era sexual moderna. Fin de la cita. El otro aspecto a tener en consideración para comprender la baja en la utilización del preservativo durante los años 60 y 70 fue la aparición de la píldora anticonceptiva. Creada en 1951, este invento cambió la historia de la sexualidad humana, sobre todo la femenina, ya que las mujeres podían explorar su sexualidad sin el temor de quedar embarazadas. Este invento fue una de las causas que dio auge a la llamada revolución sexual de la década de los 60. Además de esto, surgieron otros tipos de anticonceptivos femeninos. Después de mencionar los 2 inventos referidos anteriormente, podemos darnos cuenta de por qué el condón había perdido algo de terreno dentro de los anticonceptivos, ya que por un lado, las enfermedades más temidas ahora eran curables, y por otro, las píldoras anticonceptivas cumplían con su papel de proporcionar protección contra embarazos. Pero en la década de los 80 comenzó a aparecer una nueva epidemia. Salida del continente africano, la entonces llamada peste rosada, debido a las lesiones que provocaba en la piel, fue extendiéndose por todo el mundo, creando una pandemia que hasta el día de hoy ha cobrado millones de contagios y muertes. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por sus siglas como SIDA, que es provocado por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Este virus daña el sistema inmunológico de las personas, provocando que el individuo manifieste varias infecciones que pueden ser mortales. Este virus muestra una gran resistencia a los medicamentos y hasta la fecha, aunque puede ser tratado, no tiene una cura conocida. En un principio fue atribuido a los homosexuales y otros grupos como drogadictos o prostitutas, por lo que esta opinión terminó afectando a otros sectores como hombres y mujeres heterosexuales o mujeres casadas, en los que no se esperaba que se manifestara. Debido a la epidemia de SIDA, el uso del condón volvió a popularizarse debido a que era el único método anticonceptivo capaz de proteger a las personas de ser infectadas por el virus del VIH, ya que ni las píldoras podían proteger contra él, ni la penicilina podía curarlo. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda.
Para finalizar, les traeré la recepción de los métodos anticonceptivos en México. El baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Recepción de los métodos anticonceptivos en México. El contexto moral mexicano de los 50 era en gran parte dictado por los principios católicos. Dentro de estas reglas, se aceptaba la preeminencia patriarcal en la vida privada y pública, dejando a la mujer aislada en la esfera privada. Esto se expresaba en la vida familiar, donde la mujer se encargaba de las tareas del hogar una vez que contraía matrimonio. Antes de esto, su honor, relacionado siempre con su virginidad, brindaba prestigio a su familia. Lo anterior estaba presente en el cine mexicano, el cual mostraba estos principios morales. El cine extranjero también jugaba un papel importante, debido a que en México se consideraba el Código Hays, el cual censuraba las alusiones sexuales en filmes extranjeros. En cuanto a la educación, se dejaba la educación sexual de lado debido a que se pensaba que ésta debía impartirse en el hogar. Sin embargo, para finales de esta década y principios de los 60, México pasó por una serie de cambios que hicieron necesaria una adaptación por parte de la sociedad mexicana, lo que llevó a una gran flexibilidad en cuanto a estos principios morales. En primer lugar, se enfrenta a una crisis económica, lo que incrementa la necesidad de un control natal. En segundo lugar, se da una explosión demográfica, donde la mayoría de la población era joven y se cuestionaba sobre su lugar en la inmensa multitud urbana, en el tráfico, en las filas interminables. En esta vida urbana, apresurada y aglutinada, con tantas cosas que hacer, juzgar al otro parecía más bien una pérdida de tiempo, como lo explica Carlos Monsiváis. Cito: «Salvo en circunstancias excepcionales, el qué dirán no intervendrá como antes en las vidas. Somos tantos que no me alcanza el tiempo para enjuiciar a cada vecino. Somos tantos que mis opiniones sobre otros carecen de cualquier efecto». Cierro cita. En este contexto, el feminismo comienza a tomar un lugar en México. Este movimiento brinda a la sociedad nuevas actitudes ante el papel de la mujer y su cuerpo. Un ejemplo de esto son las mujeres que al abortar consideran sus acciones como una elección responsable en vez de un pecado. En base a esto, podemos destacar dos factores. Uno es el control de la mujer sobre su cuerpo, que anteriormente había sido asunto de personas externas, como su esposo o su padre, y el otro es la necesidad de poder controlar la cantidad de hijos que desea traer al mundo. Es aquí cuando podemos identificar la necesidad de métodos anticonceptivos. Es en este momento cuando Luis Ernesto Miramontes sintetizó en un pequeño laboratorio de la Ciudad de México la hormona que sirvió de base para crear la primera píldora anticonceptiva, sobre lo cual él declaró, abro cita, «Presenciar y constatar la influencia determinante que ha tenido el descubrimiento del primer antiovulatorio activo por vía oral para romper las viejas barreras ideológicas y transformar valores humanos en el ámbito mundial constituye, tal vez, la mayor satisfacción y honor que he recibido en mi carrera como investigador». Cierro cita. En México, los indicios de intentos de planificación familiar los encontramos en la Fundación de Estudios de Población en 1965 y posteriormente en investigaciones hechas por el Instituto Nacional de la Nutrición. Es en la segunda década de los 60 cuando empieza a disminuir en América Latina el número de hijos por mujer. De 1960 a 1965 se estimaba que el número medio de hijos era de 5.4 y para el quinquenio de 1995 a 2000 esta cifra era de 2.3 hijos. Posteriormente, otro aspecto importante es el reconocimiento de la existencia de homosexuales en la sociedad mexicana. Alrededor de los 80s, comienzan a aparecer personajes homosexuales en la televisión abierta, así como también se publicaban revistas como Nuestro Cuerpo y Opus Gay y libros como El vampiro de la colonia Roma. Para Monsiváis, cito, «Los homosexuales son la prueba de fuego de la tolerancia, el reconocimiento del derecho ajeno, la certeza de la inutilidad de oponerse al derecho ajeno y la rápida demostración de que en verdad una mentalidad distinta y ecuménica madura en el país». Cierro cita. Es también en este contexto cuando el gobierno mexicano reconoce en 1985 la existencia del VIH en nuestro país, lo que colocó a la comunidad homosexual en una condición de estigma
por el manejo de un discurso que los acusaba de ser los portadores de este padecimiento, cuando en realidad este virus crecía y aún lo hace en la actualidad sin discriminar preferencias sexuales. Durante este periodo, comienzan a llegar a México las marcas de preservativos que hoy ubicamos fácilmente, como Trojan en 1975, Durex en los 80, que fue la primera marca de preservativos en anunciarse en televisión, y Zico en 1990, después de asociarse con la compañía alemana CPR. En nuestro país, los métodos anticonceptivos han respondido a las necesidades del contexto y de las nuevas dinámicas sociales. El control natal no es algo nuevo en nuestra sociedad. Se sabe que han existido métodos de contracepción desde tiempos bíblicos. Sin embargo, su empleo y aceptación en la vida pública, aún en nuestros días, no es igualitaria ni propiamente difundida. Me gustaría terminar con una cita, producto de una colaboración entre Judith Licea Arenas, Miguel Arenas y Javier Valles, que establece lo siguiente. Cito: el desarrollo no solamente significa alcanzar niveles económicos más altos que se expresa, por ejemplo, en el ingreso per cápita. El desarrollo significa el establecimiento de una infraestructura sólida y niveles de bienestar más altos para la población. La idea de que para alcanzar el desarrollo social se necesita primero alcanzar el desarrollo económico ha sido sustituida por aquella que señala que el desarrollo económico no se logra sino hasta que hay desarrollo social. Cierro cita. Para el Baúl de Pesqueira, Ana García Vega. Esto ha sido todo. Los esperamos la siguiente semana en el Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes, Ana García Vega. Hasta la próxima emisión. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.